Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a José Mateo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Gracias. ¿Tú? ¿Muy bien? Muy bien, con ganas ya de hablar contigo, hacía tiempo que no coincidíamos. Sí. Y además hoy tenemos un tema muy interesante que a muchos Mm, nos puede afectar, porque vamos a hablar de la empresa familiar. Entonces, correcto. si te Sí. parece, para ponerse un poquito en antecedentes, podemos empezar definiendo Ujú, precisamente eso, ¿qué es una empresa familiar? correcto. A ver, empresa familiar, el concepto coloquial, es una empresa, evidentemente, pues es sencillo, es Ujú, una empresa donde pues, suele estar formada por una familia y la definición está bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de empresa familiar, lo que venimos a contar aquí es un poco esa consideración de empresa familiar, pero desde una perspectiva tanto fiscal, ¿vale? Como desde una perspectiva de qué herramientas tiene la ley o nuestro sistema jurídico mercantil para tratar de proteger esa empresa. Es decir, básicamente, empresa familiar como tal no existe una definición, no es un tipo de sociedad como ujú. puede ser una persona, un autónomo, no puede ser una empresa familiar, puede ser una sociedad limitada, no tiene por qué tener una forma jurídica concreta, pero sí que tiene que tener como primero una composición, un objetivo, ¿vale? Y tiene que tener normalmente o puede tener, o debería tener, si quiere cumplir la finalidad fundamental, que es tanto evitar los conflictos familiares como otra serie de beneficios, como garantizar la sucesión de la empresa, regular la entrada, la salida, y ciertos aspectos que suelen afectar a las empresas pequeñas que ayudan, ¿vale? Ayudan a que esta regulación eh, tenga no sea simplemente una cuestión verbal o unos acuerdos verbales que no se queden pactados, que es lo que suele ocurrir en muchas empresas, sino que queden constancia, que estén por escrito, ¿verdad? Es decir, Ujú. um, entonces, básicamente es una sociedad que tiene vínculos familiares entre sí, ¿vale? Y que suelen tener o que deberían tener para esto para garantizar estos objetivos que comentamos, tanto de continuidad como fiscales, que también evidentemente tienen Ujú. unos beneficios fiscales que luego comentaremos, una composición esencialmente familiar, tanto en la titularidad de la empresa como en la composición de su órgano de dirección y una serie de órganos que están regulados en la ley, ¿no? Entonces, para que nos quede claro este punto, necesita una Sí. forma especial. No, lo que decía, forma no Ujú, necesita. O sea, normalmente, en su inmensa mayoría, suelen ser una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque normalmente, por su propia estructura, una persona física es muy complicado, es muy personalista, ¿vale? Y una sociedad anónima tiene una serie de características o una cooperativa. Es decir, normalmente la forma ideal es una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque es una sociedad que es relativamente fácil de gestionar en relación a otro tipo de ujú, sociedades en su funcionamiento, en su gestión, que tiene una serie de protección, porque evidentemente pues, está incluso prohibido la libertad de cesión. O sea, yo en una sociedad limitada no puedo vender a uno que pasa por la calle mis acciones, tengo ujú. primero que ofrecerle las acciones salvo que sea dentro del núcleo familiar. A mi hijo le puedo donar mis participaciones sociales, se llaman acciones, se llaman participaciones Ujú. sociales, pero no se las puedo vender a uno en la calle. Primero tengo que ofrecérselas al resto de socios. En fin, son mecanismos para proteger ese carácter un poco más cerrado sin Ujú. llegar a ser totalmente hermético, pero qué tal. Eso, claro, esto, evidentemente, si tengo que compatibilizar por ejemplo, con otros órganos dentro de esta empresa familiar, si tengo que hacer un protocolo familiar, normalmente, si tengo una asamblea familiar, si tengo una junta donde, independientemente de la estructura de la sociedad, hay una estructura paralela donde está regulada, o sea, donde están un poco, donde forman parte los miembros de la familia, pues evidentemente una sociedad anónima te puedes imaginar que es un desastre, no puedo vender mis acciones libremente, eso es Claro. propiamente incompatible. Normalmente no hay una forma, pero en su mayoría suele ser una sociedad limitada. Y aquí sí que hay una cuestión importante que ya te comento, que anticiparé. Ujú. Eh, es decir, una cosa son los requisitos fiscales que tengo y los beneficios, que tengo que cumplir previamente unos requisitos, ¿vale? Y otra cosa es, como te decía antes, que tenga que tener una forma jurídica. ¿Por qué te digo esto? Porque luego comentaremos muy brevemente, Ujú. hay ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque los beneficios de la sociedad familiar, de la empresa familiar, que tienen que tener, tienen que intentar garantizar su existencia, su sucesión y que no se penalice esa actividad. Entonces, por eso mismo hay beneficios, el impuesto al patrimonio,
en el impuesto de sucesiones, en el impuesto de la renta, cuando dono las participaciones. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de proteger que no sea especialmente caro o gravoso fiscalmente tener esas participaciones. Y si te das cuenta, no tienen que uno de los primeros requisitos que exigen todos los beneficios fiscales que te comentaba es que no sea una sociedad patrimonial pura y dura. Y ahí es importante tenerlo en cuenta. Lo digo porque este tipo de sociedades no afectan a cualquier sociedad. Si yo tengo 10 inmuebles en una sociedad, no tengo estos beneficios. ¿Por qué? Porque no es una sociedad que tenga una actividad económica. Ahora, si tengo una estructura de medios materiales, si tengo una persona contratada, si tengo, en fin, no sé si me explico, o tengo una sociedad que se dedica, yo qué sé, a construir o se dedica a fabricar coches, por ejemplo, pues eso es una sociedad que tiene una actividad económica. Por eso digo que hay ciertos requisitos que tienen que ver, por ejemplo, para que tener los beneficios fiscales necesito que tengan una serie de requisitos. Lo que te decía, tener un mínimo de porcentaje de la sociedad, una serie de requisitos de dirección, de retribución de los gestores o administradores, pero eso no tiene nada que ver con la forma de la sociedad, sino con cumplir los requisitos fiscales. Pero en realidad, para tener una sociedad familiar, una empresa familiar no necesita una forma, pero para tener los requisitos fiscales sí tengo que tener una serie de requisitos o cumplir una serie de requisitos dentro de esa sociedad, ¿no? Que normalmente suele ser, como te digo, una sociedad limitada, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, en realidad, si es una sociedad limitada, funciona como una sociedad limitada normal. Lo que pasa es que tiene ciertas características, normalmente, prefiero. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, los órganos de administración, pues suele ser, si la sociedad familiar ya tiene un cierto volumen, no una sociedad muy pequeñita, pues suele tener un consejo de administración en vez de un administrador. Puede tener dos administradores solidarios, pero lo normal es que tenga ya un consejo de administración, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso me permite que si somos tres consejeros, pues uno puede ser una persona, un técnico, un gestor externo, otro puede ser, o los otros dos pueden ser miembros de familia. No sé si puedes un poco profesionalizarlo. O permite que, como mínimo, uno de los miembros de la familia, que sean socios y otro no, pero que tengan partida en alguna administración. Y eso está vinculado a otros organismos que no están regulados en la Ley de Sociedades Limitadas, ¿vale? Que son organismos que algunos sí que están regulados, otros no, que son como dentro de esa estructura, no forman parte de la sociedad, están como paralelo a la sociedad, están como al lado, ¿vale? Es, por ejemplo, un protocolo familiar, que es una especie de contrato notarial o un contrato escrito, donde los miembros de la familia pactamos muchas cosas. Y esto es muy, muy importante, el protocolo. ¿Por qué? Porque ahí podemos pactar de todo. Si al final yo quiero garantizar que la sociedad mantenga, por ejemplo, puedo prohibir que un hijo que no tenga estudios entre a ciertos puestos de dirección. Puedo prohibir que entren primos o hermanos o amigos. Puedo establecer un sistema de retribución para que los miembros que estén trabajando, los gestores, no, por ejemplo, limiten derechos a los socios minoritarios, repartiendo un mínimo de beneficios todos los años. No sé si es un acuerdo que pactamos los socios, que incluso si está bien planteado, cuando yo hago una herencia, puedo decirle a los herederos míos que para que puedan aceptar esos beneficios, esas participaciones, tienen previamente que aceptar ese protocolo familiar. Lo puedo establecer como requisito. ¿Por qué? Porque eso me va a evitar que todos los conflictos que tengas tú en la cabeza ahora mismo de una familia, quién es el sucesor, quién entra, qué información se da a los socios, cómo se transmiten las participaciones, cómo se retribuyen. Luego, a lo mejor, la ley de sociedades limitadas te dice que se reparten según la Junta. Los beneficios de un año, damos 100.000 euros. Pero luego puede resultar que el administrador o los socios o los hermanos que tienen una mayoría te digan, por ejemplo, pues este año normalmente el que está dentro de la sociedad trabajando no quiere repartir. Porque como ya tiene su retribución de administrador y tiene el control, no quiere repartir. Y tienes un socio con un 40% que tiene ahí un 40% y no recibe nunca dividendos. O muy pocas veces. Entonces se generan conflictos societarios. Pues en el protocolo puedes pactar con cumplimiento obligatorio, no, pues mínimo nos vamos a repartir un 20%, por ejemplo. O, ¿no? O ciertas decisiones tienen que contar con el visto bueno del Consejo, ¿no? Es decir, puedes establecer como ciertos mecanismos de control e información. Al final, si lo piensas, una sociedad que esté bien gestionada, familiar, establecerá, en vez de establecer unos acuerdos de forma verbal, o incluso muchas veces se respetan porque está el padre, pero el padre fallecerá. Entonces, si ese protocolo familiar, que incluso puede haber luego un consejo familiar, un consejo de familia, que son como, hay familias que ya son hijos, nietos, bisnietos, ¿verdad?
y una asamblea, ciertos órganos, que no son órganos societarios, son órganos que se pueden pactar, que se existe, que lo que haces participar a todos los miembros de la familia, porque si yo somos 3 hermanos y yo soy arquitecto y la sociedad es de abogados, lo normal es que me acabe sintiendo, bueno, es que no es un buen ejemplo, es una sociedad profesional, pero me has entendido, una sociedad industrial que fabrica coches y yo soy arquitecto. Yo en realidad tengo poco que ver en esa sociedad, pero si quieres que esa persona o sus hijos o nietos no se sientan excluidos, estableces un sistema para que puedan dar voz y voto o que tengan unas garantías de que se van a cumplir unos requisitos de información, de reparto de dividendos, y eso lo que haces es que dejas las normas establecidas. ¿Para qué? Para que evitar en la medida de lo posible que la sociedad se acabe destruyendo por conflictos familiares, Claro. que es lo que suele pasar. Que, a ver, que hay muchas sociedades familiares que mueren de éxito porque crecen tanto que al final se acaban transformando en sociedades anónimas o se acaban vendiendo a sociedades más grandes. Pues oye, perfecto. Ha cumplido su función, pero mientras ha estado en vida, pues ha evitado los conflictos, ¿verdad? Es un poco Ujú. Correcto. la finalidad, prevenir conflictos y establecer acuerdos. Si en Ujú. una sociedad tú con un amigo montas una sociedad, puedes dejarlo al libre albedrío o puedes pactar un acuerdo parasocial, un pacto parasocial, y pues yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto y vamos a tener que cumplir estos requisitos. Y tu hermano no puede entrar a trabajar porque no queremos aquí que entre nadie por favoritismo, solamente si es una persona con acreditado formación en esta materia. Entonces, al final, ¿qué ocurrirá? Que si hay un conflicto entre tú y yo, podremos acogernos a esos mecanismos previamente pactados Claro. y muchas veces evitar conflictos. En una sociedad donde hay abuelos, hijos, nietos, bisnietos, te puedes imaginar lo que el bisnieto sabe de lo que quería el abuelo, si no está por escrito. Claro. Entonces es muy útil. En sociedades que ya tienen un cierto tamaño son muy útiles. Ujú. De verdad que funcionan, ¿eh? Y no es simplemente un papel así, un poco de voluntad. Tiene eficacia y se puede hasta exigir su cumplimiento porque al final no deja de ser un acuerdo entre personas que lo pueden incluso elevar notarialmente a público, etcétera, etcétera. Ujú. Perfecto. Bueno, ya tenemos claro cómo funciona y la siguiente Sí, pregunta sería saber claro, es si, decir, si los sirve. beneficios ya básicamente te los he adelantado, todos los Claro. que tengan que ver con la gestión, preservar el control, evitar conflictos, planificar la sucesión de la familia, regular quiénes tienen que entrar a la sociedad, todos esos beneficios Ujú. son súper interesantes. Pero además, donde como siempre suele ocurrir, al final la gente vamos a lo lucro, a lo Ujú. económico, las sociedades familiares, pero esto no es simplemente porque alguien haya decidido que no. Simplemente es que esto es una normativa, incluso está fomentado tanto por la ley española como por normativa y directivas europeas. Se trata de proteger a la familia. Entonces, ¿cómo se protege? Pues mientras esa familia, en el porcentaje Ujú. que cumplen los requisitos, que estén afectos a una actividad económica, es una gran leyenda urbana. No cualquier sociedad de familia está exenta, sino que tiene que cumplir unos requisitos. Esencialmente, el primero que le tiene que entrar a la gente, que tiene que tener la actividad económica. Por lo tanto, ya anticipo, una sociedad de gestión de inmuebles tiene que tener personal contratada y unos medios mínimos materiales. Si no, no es una actividad económica. En el momento en que lo cumplo, junto con otros requisitos que hay que analizar de dirección y de retribución de administradores, claro, tengo exención en el impuesto al patrimonio en el porcentaje de los bienes afectos, en impuesto de sucesiones y donaciones, exención del 95, incluso muchas comunidades autónomas tienen el 99, y incluso si el padre que se va a jubilar o él le quiere donar las acciones, esa ganancia que se genera Ujú. está también exenta cumpliendo unos requisitos. Te quiero decir, los beneficios son muy importantes. Imagínate una sociedad que vale 10 millones de euros, que no pago impuesto al patrimonio porque está afecto, que no pago impuesto de sucesiones el día que se muera mi padre, o que no pago impuesto de renta si me las quiere donar en vida porque se va a jubilar el hombre y se ahorra 2 o 3 millones de euros de ganancia. Entonces, es muy, muy importante. Pero que quede claro que estos beneficios no es que alguna persona de derechas haya dicho no hay que pagar impuestos, es que están hechos con la finalidad de proteger el patrimonio y que genere actividad. Por eso tienen que ser sociedades con actividad económica. ¿Vale? Incluso aunque sea una sociedad de gestión de patrimonio activo, tiene que tener actividad económica y una persona contratada. No vale simplemente empresas puramente de gestión patrimonial, Ujú. o sea, decir, me refiero de entidades que se llaman técnicamente patrimoniales, ¿no? Que no. Cumplidos los requisitos, los beneficios ya has visto que son tanto los tangibles como los intangibles son muy importantes. Ujú.
Desde luego que sí. Si alguno de nuestros oyentes pues estuviera pensando en montar una empresa familiar o ya la ha No, montado. normalmente ya la suelen tener, lo que pasa es que lo que no lo tienen es regulado, Exacto. Entonces, ¿verdad? si No tienen una quieren, empresa, quieren exacto. asesorarse precisamente para hacerlo bien, para que luego no haya sustos ni haya problemas, Sí. ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les podáis ayudar? Bueno, pues que nos pueden buscar en cualquier buscador o entrar en Marine Mate Abogados y ahí ya te diría, pues o bien localizarnos por teléfono o mandarnos un correo electrónico y bueno, pues, y ya nos pondríamos en contacto con él. Evidentemente, lo primero que os tendrían que explicar, poner el caso y ver un poco qué situación suelen tener, ¿no? Y hay de todo, como en botica siempre. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas A ti, tardes. José, un saludo, Un buenas saludo. tardes. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.